Bien, ya vamos a terminar. Esto ya es poco lo que falta, ¿verdad? Entonces, solo que avanzando un poquito, ¿verdad? Mm, mm, Repasando. Entonces, para dar tiempo a, vayan con los que no se han conectado. Entonces, aquí el criterio, ya en el método simple como tal, es que hay que introducir la función objetivo al final. Solo que el último elemento, después de la línea de, como es una matriz aumentada, después de la línea vertical va a ser z, no va a ser un valor, sino que va a ser la z mayúscula. La variable de entrada se elige del mayor de los valores del último renglón. El mayor de los valores positivos, si fueran iguales, escoge cualquiera de los dos. Entonces, el mayor valor se corresponde a la letra y. Esa es la variable de entrada. Y la variable de salida, la que se va a sacar, va a salir del cociente del último valor de los primeros renglones sin incluir el último renglón, ¿verdad? De los primeros sin incluir el renglón de la función utilidad o función objetivo, dividido entre la columna de la variable de entrada que se determinó, ¿verdad? Es decir, 9 entre 4, 4 entre 1, el menor de los valores, es decir, para entrada es el mayor del último valor y aquí el menor de los valores para salida. Corresponde a la primer variable, ¿verdad? 2.25 corresponde a la letra T. Eso como un repaso general dando tiempo. Esto yo creo que a las 9 salimos y ya esto es poco, ¿verdad? Ya lo que nos falta. Entonces debemos cambiar de base TU a base YU. Esto solo estoy repitiendo lo que di en la sesión anterior, ¿verdad? Hace 10 minutos. Entonces, es decir, como va, cambia de base T a base TY, hay que hacer esta columna, hay que hacerlo igual a la que sale a T, ¿verdad? Entonces hay que hacer este valor, como dividiendo renglón 1 entre, por aquí me quedé, ¿verdad? Estoy repitiendo, dando tiempo a los demás. Sería renglón 1, como hay que hacer 1, igual, como esta columna, igual a esta columna, hay que hacer 1 este primer valor y los demás hacerlo 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos 1? Dividiendo renglón 1 entre 4. Todo eso. Entonces aquí quedaría un cuarto, 1, que interesa que quede 1 un cuarto, 0 y 9 cuartos. Después hay que hacer 0 los demás, ¿verdad? Porque hay que hacerlo que queden como este. Hay que hacer 0 como aquí que es un 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Restando renglón 2 menos renglón 1. Y aplicando para todo el renglón sería 2 menos un cuarto, 7 cuartos, 1 menos 1 da 0, 0 menos un cuarto, 1 menos 0 da 1, 4 menos 9 cuartos da 7 cuartos. Y hacemos, y hay que hacer 0 este renglón, este elemento del tercer renglón. ¿Cómo se hace 0? Como aquí aparece un 3 y el pivote es este, ¿verdad? Sería renglón 3 menos 3, que es el valor que aparece acá. Por favor, tengan cuidado con los audios, apáguenlos para que no haya problemas, porque me hace me tengo que salir y no vale la pena, ya estamos terminando, ¿no? Nos retrasemos. Bien, entonces sería renglón 3 menos 3 veces renglón 1. Favor, los audios me los apagan, ¿verdad? Que oigo uno que se tengan cuidado ahí, ¿verdad? Y apaguen por favor.
Entonces renglón 3 menos 3 veces renglón 1, ¿verdad? Aplicado para todo el renglón 3 sería 2 menos 3 por un cuarto, va a dar 5 cuartos, 3 menos 3 por 1 da 0, 0 menos 3 por un cuarto da menos 3 cuartos, 0 menos 3 por 0 da 0, y z menos 3 por 9 cuartos va a dar z menos 27 cuartos, es decir, que va a quedar una expresión, aquí va a quedar una expresión algebraica, ¿por qué? Porque aquí al hacer esta operación para este último renglón, es z menos 3, perdón, menos 3 por 9 cuartos, ¿verdad? Entonces, como es un número, entonces simplificado va a quedar menos 27 cuartos. 3 por 9, 27. Entonces aquí queda z menos 27 cuartos. Queda una expresión algebraica de dos términos, como una variable no se puede restar, ¿verdad? Reducir a una sola, entonces queda expresada la variable z menos 27 cuartos en esta operación. Entonces ese último elemento queda igual a una expresión algebraica, ¿verdad? Ya que corresponde a una función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base, y, u, su solución básica factible. Entonces aquí ya tiene una nueva solución básica factible. Entonces la solución básica factible va a ser y igual a 9 cuartos. Perdón, la utilidad va a salir de despejar z menos 27 cuartos igual a 0. Entonces z menos 27 cuartos resta, pasa al otro lado a sumar a 0. Entonces queda z igual 27 cuartos. Y en expresión decimal, al dividir el numerador entre el denominador, da 6.75. Sin embargo, no es la solución óptima, ya que en último renglón de tabla todavía existe un indicador positivo, que significa que hay que continuar desarrollando el problema. Es decir, aquí todavía hay un indicador positivo. Significa que tenemos que hacer de nuevo operación, ¿verdad? O sea, que esto va a terminar hasta que solo haya ceros y negativos acá, antes de z, ¿verdad? De la expresión que incluye z, en el último renglón termina el problema hasta que solo hayan negativos y ceros. Como hay un positivo, ese positivo nos va a dar una nueva variable de entrada que es x. Entonces la nueva variable de entrada, x de columna con valor positivo en último renglón. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de cocientes de los elementos de última columna entre valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, dividimos 9 cuartos entre un cuarto, que es la columna de la variable de entrada nueva, ¿verdad? La variable de entrada de esta columna, ¿verdad? 9 cuartos entre un cuarto, 7 cuartos entre 7 cuartos. Se dividen excepto el último renglón, ¿verdad? Porque ese es de la función objetiva. Se queda 9 cuartos entre un cuarto, esto es igual a 9. 7 cuartos entre 7 cuartos igual a 1. ¿Cuál es el menor de ellos? 1, ¿verdad? Entonces, 1, ¿a qué corresponde? A U. Cuando se hace el cambio de variables, se le pone la notación de la nueva variable, ¿verdad? Que aparece aquí, ¿verdad? Como se hizo el cambio, aquí dice, ya no va a aparecer el P, sino que Y. Entonces, la variable de salida va a ser U, ¿verdad? La de entrada es X y la de salida es U porque es el cociente menor. Entonces, la tabla simples va a cambiar de base YU a base YX, ¿no? Porque U está en segundo lugar, ¿no? Entonces de base YU va a pasar a base YX. Porque como está en segundo lugar, entonces esta que está en segundo lugar va a pasar por la de entrada que nos dio el mayor valor positivo en el último renglón. Entonces mediante operaciones entre renglón, ¿no? Entonces, YU es la última, es decir, la primer columna debe pasar igual a como está la
última columna antes de la línea vertical, ¿verdad? Que separa de los últimos elementos, ¿verdad? De esa matriz, la última columna anterior a esta línea vertical. Entonces, la columna X debe quedar igual a la columna U mediante operaciones entre renglón. Es decir, hay que hacer 1 este valor y 0 estos otros valores. ¿Cómo hacemos 1 este valor? 7/4 lo vamos a hacer multiplicando por la fracción invertida de la que aparece acá. ¿Cuál es la fracción invertida? Esta, pero intercambiado los términos. Es decir, 7/4 por... Vamos a multiplicar renglón 2 por 4/7 para hacer 1 este valor. Para transformar este valor 1 como está en esta, ¿verdad? Que es la de salida. Y después vamos a hacer 0 estos otros. Bien, entonces para hacer 1 este valor se multiplica por la fracción invertida o recíproca de la que aparece, es decir, la fracción inversa intercambiando los términos para hacerlo 1. Entonces al multiplicar aquí el primero nos da 1, el primero nos da 0, 4/7 por menos 1/4 nos va a dar menos 1/7, 4/7 por 1 da 4/7, 7/4 por 4/7 da 1 también. Los demás no cambian. Ahora renglón 1 menos 1/4. Ahora hay que hacer 0 este valor, ¿verdad? Que como hay que hacerlo igual como estaba U, ya se hizo 1 este, ahora hay que hacer 0 este. ¿Cómo lo hacemos? Renglón 1 menos 1/4 por renglón 2 para hacerlo 0, ¿verdad? Entonces renglón 1 menos 1/4 por renglón 2 se aplica para todo el primer renglón. 1/4 menos 1/4 por 1 da 0. 1 menos 1/4 por 0 da 1. 1/4 menos 1/4 por menos 1/7 da 2/7. 0 menos 1/4 por 4/7 da menos 1/7. Y 9/4 menos 1/4 por 1 da 2. Ustedes lo confirman. Siguiente paso es hacer 0 este elemento, ¿verdad? Que como hay que transformarlo a hacer 0, porque se está intercambiando esta columna por esta, ¿verdad? La base. Entonces, solo falta hacer 0 el último elemento. ¿Cómo se hace 0 este elemento? Aplicando la operación entre renglón. Renglón 3 menos 5/4 por el renglón 2. Porque este es el pivote. 5/4 menos 5/4 por 1, entonces 5/4 por renglón 2. Entonces 5/4 menos 5/4 por 1 da 0, 0 menos 5/4 por 0 da 0, son 2 ceros, ¿verdad? Y los demás, ¿verdad? Ustedes confirman. Menos 3/4 menos 5/4 por menos 1/7. 0 menos 5/4 por 4/7 da menos 5/7. Y z, miren el último, como es z menos 27/4, la última operación sería la expresión que está menos z menos 27/4 menos 5/4 por 1. Entonces, z no se va a alterar, ¿verdad? Porque no tiene semejante. Solo vamos a restar estos dos negativos entre sí, que equivale a una suma de negativos y va a quedar menos 8. Entonces, la solución básica factible corresponde a esta tabla simple con base Yx, donde t es igual a u igual a 0 y z, que me faltó, t va a ser x va a ser igual a 1, y va a ser igual a 2 y z es igual a 8. Es la máxima utilidad. No, aquí está, ¿verdad? Aquí z igual a 8, entonces esta expresión es igual a 0 y se despeja para z. 8 de restar pasa. Entonces esa es la máxima utilidad con x igual a 1, ¿verdad? X que está aquí, ¿verdad? X igual a 1 y y igual a 2. Y aquí termina este problema de método simple. Entonces la solución del problema, ya que todos los elementos, ¿por qué termina? Porque todos los elementos aquí son negativos y 0, ¿verdad? Antes de z, todos son negativos, entonces ahí ya no se puede hacer más y ahí concluye. Entonces de esto solo dejo un ejemplo en la diapositiva, pero voy a cargar uno, como les dije, una imagen de otros dos, porque
Los de la tarea se parecen a estos, pero hay unos que salen 4 renglones, pero por eso lo voy a compartir y para no robar mucho tiempo y no cargar tanto la diapositiva. Bueno, entonces decimos que el método simple se puede resumir por la sucesión de los siguientes pasos, ¿verdad? Definimos las variables de holgura no negativas que transformen las desigualdades en ecuaciones. Construimos la tabla simple, paso 2. 3. Seleccionamos la variable de entrada con base en el indicador positivo más grande. La variable de entrada, ¿verdad? Es decir, el último renglón, el mayor valor positivo. Paso 4. Calculamos las razones, es decir, las divisiones de los elementos de la última columna de la tabla a los elementos de la columna de la variable de entrada. Y el cociente no negativo, ¿no?, más pequeño, determina la variable de salida. Es decir, el más pequeño, esta es la variable de salida de estos cocientes, ¿no? Paso 5. Efectuamos operaciones entre renglones de la tabla para transformar la columna encabezada por la variable de entrada a la forma que la columna de variable de salida tenía antes. Esto debe realizarse sin alterar las columnas encabezadas por las otras variables básicas. Y paso 6, repetimos los pasos 3, 4, 5 hasta que ninguno de los indicadores sea positivo. El valor máximo de la función objetivo estará dado entonces por el elemento inferior izquierdo de la tabla. Perdón. Elemento inferior izquierdo de la tabla, es decir, se refiere a Z, ¿verdad? El valor, entonces por eso se iguala a 0 y se despeja para Z. Este valor, el elemento positivo, ¿no?, dice, es decir, después de haberlo despejado. Bueno, esa es la conclusión de métodos simples, porque se va a extender demasiado cargado, más de 27 diapositivas, ¿no? Y como es el último tema, entonces subo unos ejemplos en papel extra, ¿verdad? Y ahí los van a ver. Va a quedar de consulta, ¿verdad? Dos ejemplos más. Ingeniero, Bien. ya ahí no hay otra guía más por hacer, No, ¿verdad? no, esta es la última. Ok. ¿Guía me refiero a la que subimos o hay algo otra? La que hoy la voy a subir, esta. Otra guía. Sí, esta es para 2 días antes de la última visita, de la sexta sesión, ¿verdad? No, sexta visita según calendario. No la ponga muy cargada entonces. Ingeniero, Diga. Sí, quería hablar. sí, ingeniero, soy Ramón. Ajá. Es que estaba sumando en lo de calificaciones, no sé si fue que sumé mal y solo me salían como 86. Llevamos 62 puntos hasta ahorita evaluados, ¿verdad? Sí. Y estaba sumando que falta, dice el foro de 2 puntos, la otra guía de 12, que son 14, y el otro examen de 10, que serían 24, ¿verdad? Sí, o sea que son 12 trabajos, perdón, 5 O sea que, trabajos de 12, 13 pruebas de 10 y 5 foros de 2 puntos. Sí, ahí da 100. ajá. Sí, tal vez es que no le he puesto la nota a alguno. Debo Sí, corregir, pero es que hasta alguno. ahorita estaba sumando y bueno, llevamos 62 puntos y ahí dice que solo falta un examen de 10, la guía de 12 y un foro. Sí, no la guía que entregaron, es que no he revisado la que mandaron ayer, Ah, esa no la he revisado, por eso es que no le sale. ajá, O está sea, bien. ya al revisarla ya, y eso ya suma, ¿verdad? Solo van a estar pendientes 22 puntos, van a estar pendientes. O sea, para el O 1. sea, o sea que en la plataforma todavía no está subida la guía, por eso hacen falta puntos ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, La última guía que vamos a entregar 2 días antes. correcto.
Está bien. Sí, y como no se las he evaluado, por eso le sale poquito ahorita. Esta que me entregaron ayer, ¿verdad? Bien, entonces concluimos. O si hay preguntas, si no hay más preguntas, terminamos, ¿verdad? Con las tareas pendientes, solo la guía, ¿verdad? Y el foro 5, ¿verdad? El foro de esta tutoría que estuvo dando. Sí, el foro ahí aparece un problema de programación lineal, método gráfico. El Ok. foro 5 falta también. No los he subido ahorita porque como quedó pendiente esta tutoría, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más preguntas, no concluimos por hoy, ¿verdad? Casi a las 9 en punto. No les quito más tiempo. Gracias, buenas noches, ingeniero. Bueno, gracias a Dios cumplimos, ¿verdad? Bueno, pasen buenas noches y cualquier duda siempre me pueden escribir, ¿verdad? Es mi deber apoyarlo. Buenas noches, ingeniero. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.